Bueno, esta diapositiva de perfil de salud infantil es un libro que publicó el Ministerio de Salud Pública y que uno lo puede obtener gratis con ellos. Es bien interesante porque nos da toda la panorámica de nuestro país. Nos la da a nivel nacional y también a nivel de cada una de las provincias. Y yo lo pongo aquí por lo que vamos a ver próxima, Carlos. Mortalidad neonatal. Es decir, eso es uno de los el gran problema que tenemos en la República Dominicana y que es una responsabilidad de todos nosotros como pediatras. Tratar de trabajar arduamente para disminuir la mortalidad neonatal. Como vemos en este cuadro que viene es a nivel nacional, como todos sabemos, los últimos datos que tenemos del 2007, obviamente creo que ahora Endesa lo va a publicar también este año, la tasa de mortalidad neonatal por 1000 nacidos vivos ronda alrededor del 20 por 1000, así que es una vergüenza. Los países africanos, los países verdaderamente pobres, subsaharianos, tienen una mortalidad neonatal de cerca de un 27 al 30. Y no, eso no debe dar vergüenza, como yo digo, uno de los números que nos debe de avergonzar, porque como todos sabemos, la mayoría de nuestros niños nacen con médicos. Es decir, que no es como otros países de Centroamérica, que una gran cantidad de niños nacen con comadrona. Esto nos debe de avergonzar. Es decir, que nosotros los médicos estamos haciendo las cosas como no deben de ser. La distribución de la mortalidad neonatal es verdaderamente importante. Es decir, dificultad respiratoria, nuestros niños se mueren por problemas respiratorios en un 26%. Pero es más vergonzoso saber que nuestros niños se mueren el 27% por sepsis neonatal. Ya en los países desarrollados, la semana pasada acaba de salir en los Estados Unidos la distribución de la mortalidad neonatal. Y en Estados Unidos, la causa más frecuente de mortalidad neonatal del año pasado y de los años anteriores fueron problemas congénitos. Problemas congénitos y problemas congénitos relacionados a enfermedades cardiovasculares. Es decir, que yo diría que eso es muy difícil porque eso es una cosa que uno no depende ya del médico, sino más bien de la naturaleza. Pero nosotros como dominicanos tenemos que tratar de disminuir la mortalidad. ¿Por qué? Porque es fácil hacerlo. Y dentro de los problemas respiratorios no son problemas respiratorios congénitos o dificultades respiratorias como por ejemplo membrana hialina. No, aquí tenemos taquipneas transitorias que se nos complican, taquipneas transitorias que probablemente van al hospital y se infectan y entonces mueren de sepsis neonatal. Por eso tenemos que trabajar con esto. La carga global de sepsis neonatal es muy alta, 5 millones de muertes anuales en todo el mundo. 98% de la sepsis neonatal mueren en países pobres o países en vías de desarrollo. La causa de muerte neonatal representa un 34 por 1000 nacidos vivos y es la causa más común de muerte en la primera semana de vida. Eso es una de las definiciones a nivel mundial. Próxima. Sepsis neonatal es tan común que es un componente en todo diagnóstico. Y ustedes lo pueden saber. Tenemos un niño que tiene dificultad respiratoria y todos nosotros lo primero que pensamos es, el niño tiene sepsis y de una vez le tiramos los antibióticos arriba. No nos detenemos a ver qué está pasando. Es decir, el niño no acaba de entrar a la unidad de recién nacido, a la unidad neonatal, cuando ya tiene toditos los antibióticos. Y el problema que hoy en día no es tan solo los antibióticos, sino porque tú puedes usar una ampicilina, una gentamicina. Ya hoy en día vamos a antibióticos de muchísimas generación, cefalosporinas de tercera generación, imipenem. El otro día en un centro muy reconocido, en una unidad muy neonatal, donde se supone que deben hacerse las cosas bien, yo fui a recibir un niño normal y vi un paciente que tenía 5 antibióticos. Tenía ampicilina, tenía ceftriaxona, no me expliquen un recién nacido con ceftriaxona, tenía imipenem, tenía 2 más, incluyendo obviamente un antifúngico. Es decir, obviamente eso no estaba correcto y no debe ser así. Y como lo dije, bueno, no importa cuál sea el diagnóstico, siempre estará acompañado de sepsis.
Y si uno no conoce el diagnóstico siempre es, ese niño tiene una sepsis. Así que eso tenemos que cambiarlo. La definición, todos sabemos que sepsis es un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas sistémicos de infección y acompañado de bacteriemia en la etapa neonatal. De acuerdo a la presentación clínica, hay definiciones complementarias. Tenemos sospecha de sepsis, es decir, ese es el paciente, como yo dije, que tiene dificultad respiratoria, que tiene algunos síntomas o simplemente está sintomático con algunos factores de riesgo. Si nosotros sabemos eso, ¿por qué? Y si nosotros estamos ahí, ¿por qué? Si ese niño tiene dificultad respiratoria y estamos en sospecha de sepsis, ¿por qué vamos a iniciar antibiótico inmediatamente? Nosotros podemos observar y ver cómo ese paciente va a ir evolucionando. Si el paciente evoluciona y tenemos ya una sepsis probable, donde nosotros tenemos signos y síntomas ya característicos de sepsis, entonces nosotros podemos iniciar los antibióticos. No debemos de iniciar antibióticos inmediatamente tengamos sospecha. ¿Por qué? Porque el antibiótico nos puede traer problemas. Problemas como que ese paciente lo vamos a tener que canalizar, ese paciente tenemos que poner una línea umbilical y probablemente ese paciente no estaba séptico. Y tratando de hacer otras cosas, podemos llevar a que ese paciente se nos infecte y entonces el resultado va a ser peor. Y obviamente tenemos la sepsis confirmada, que ya cuando tenemos signos, síntomas y hemocultivos positivos, entonces ya estamos hablando de una sepsis confirmada. Como todos sabemos, tenemos dos definiciones de sepsis: sepsis neonatal temprana, cuando tenemos signos y síntomas de sepsis en las primeras 72 a 96 horas. Todos sabemos que está relacionado a bacteriemias incluidas durante el momento del parto, es decir, todo lo que está relacionado al momento perinatal. El síntoma más común es dificultad respiratoria y otros más, y es raro y no debemos de hablar en una sepsis temprana de meningitis, y lo vamos a ver más luego. En la sepsis temprana no debemos de estar pensando en meningitis porque no es común. La sepsis neonatal tardía, que ese es uno de los grandes problemas en los países desarrollados, son los pacientes que están en cuidado intensivo neonatal o en las unidades de niños sanos. Son cuando los síntomas se inician después de las 96 horas, 4 o 5 días. Obviamente ese paciente se infectó con la flora normal de esa unidad. Todos sabemos que es nosocomial o adquirida en la comunidad. Y la meningitis, debemos de pensar en este caso en meningitis y también en infecciones urinarias como causas de sepsis neonatal tardía. Próxima. ¿Por qué los neonatos tienen un alto riesgo de padecer o tener un alto riesgo de infectarse? Obviamente, la inmunidad humoral y celular de ese paciente es muy débil, es decir, es un organismo que está predispuesto a que se infecte y tener una cadena inflamatoria que ponga en riesgo la vida del paciente. Tiene deficiencia en la función fagocitaria, los glóbulos blancos no están tan maduros para reconocer y el sistema inmunológico no está tan maduro para reconocer bacterias, hongos, virus. Los prematuros menores de 32 semanas no han recibido una carga grande de inmunoglobulina materna, es decir, que todos sabemos que la inmunoglobulina materna es la que va a proteger esos niños en el futuro. El sistema del complemento, el sistema de neutrófilo está inmaduro. Es decir, tenemos una serie de factores que ponen en riesgo a los pacientes neonatales de padecer sepsis. Los factores de riesgo materno-prenatal, muy frecuente: alteración en la frecuencia cardíaca, taquicardia, bradicardia, arritmias en la madre, rupturas prematuras de membranas de mayor de 18 horas.
No necesariamente un niño que haya nacido de una madre que tenga ruptura prematura de membrana mayor de 18 horas es séptico. Eso es lo que yo digo. Es decir, nos dice el ginecólogo, este paciente, la mamá tiene una ruptura de 20 horas. La mamá tuvo infección urinaria hace 3 semanas. No necesariamente por eso ese paciente va a nacer con riesgo de sepsis. Por eso nosotros los pediatras tenemos que tener más cuidado. Si cuando ese niño nace, el niño se ve bien, se ve llorando, está saliendo todo bien, ¿por qué razón vamos a iniciar antibióticos? Por la simple hecho de que el ginecólogo te dijo que la mamá tuvo una ruptura de más de 18 horas. Lo que tenemos que hacer es observarlo. Y si tenemos una sospecha muy alta de sepsis, entonces iniciar los antibióticos. Fiebre materna durante el parto. Hoy en día hay muchos partos que hay inducción de parto. Muchos de los medicamentos que se usan para la inducción de parto aumentan la temperatura de la madre. Infección materna, urinaria materna en el tercer trimestre, líquido meconial espeso o maloliente, periodo expulsivo prolongado, que ya es poco frecuente porque todos lo hacemos por cesárea, y obviamente parto instrumentado. Es decir, esos son los factores de riesgo, pero no necesariamente porque una madre tenga esos factores de riesgo quiere decir que ese niño tiene una alta sospecha de sepsis. Los factores neonatal, bajo peso al nacer, prematuridad, sexo masculino, maniobras de reanimación que requieren procedimientos invasivos como líneas arteriales, líneas umbilicales, Apgar menor o igual a los menor de 3 o igual a los 5 minutos y malformaciones donde obviamente tengamos que hacer algunos procedimientos, por ejemplo los onfaloceles, meningoceles o donde ese paciente necesite ir a cirugía. Próxima Carolina. Las nosocomiales, como dije anteriormente, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, donde tenemos normas de bioseguridad ausente o inadecuada, tan sencilla como lavarnos las manos, uso irracional de antibióticos, procedimientos invasivos, ese paciente que está en unidad de cuidado intensivo neonatal, que necesite aspiraciones, que necesite líneas periféricas, hospitalización prolongada, hacinamiento. Es decir, en esto es que vemos retratados nuestros hospitales. Las manifestaciones clínicas, también las sabemos, es un paciente que tiene pobre succión, pobre tolerancia a los alimentos, vómito, diarrea, inestabilidad en controlar la temperatura, pobre respuesta al estímulo, hipotonía, flacidez. Es decir, nosotros tenemos una serie de síntomas y signos que nos van a indicar o que nos van a dar una luz de que probablemente ese paciente está séptico. Tenemos también palidez, llenado capilar. Ya cuando tenemos palidez, llenado capilar, hipotensión, probablemente este paciente está en un shock séptico. Taquipnea, taquicardia, bradicardia. Tenemos que pensar un paciente séptico y probablemente con alteración a nivel pulmonar, neumonías u otras manifestaciones. Temperatura inestable, que es uno de los primeros signos y síntomas que nos hacen pensar que ese paciente está séptico. Pero antes de eso tenemos que ver un paciente que tiene inestabilidad. Lo primero que hacemos es no pensar, está séptico y brincarle arriba y ponerle antibiótico. Probablemente lo primero que tenemos que hacer es ver si la incubadora está controlando bien la temperatura, si ese paciente ha estado frío porque no está en una incubadora o la luz que la tenemos, el bombillo no está cerca. Es decir, primero tenemos que ver las cosas sencillas y no brincarle inmediatamente pensando que ese paciente está séptico. Fontanela tensa o abombada, que obviamente uno lo tiene que pensar, pero usualmente cuando tenemos un paciente con fontanela tensa y abombada es porque ese paciente tiene meningitis y ya vamos muy lejos en la cascada de la sepsis. Sepsis y meningitis. Como dije anteriormente, en el paciente la sepsis temprana, la meningitis no juega un papel importante. Pero siempre sabemos que la relación sepsis y meningitis es muy estrecha. La relación meningitis-sepsis ha disminuido en todas partes del mundo.
Antes era de 1 a 4, hoy es de 1 a 20. Y eso tiene una razón. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, bien ha llegado el paciente a cuidado intensivo neonatal cuando ya estamos usando antibióticos. Y estamos usando tratamiento adecuado en los pacientes que sospechamos sepsis de inicio temprano. Y eso, gracias a Dios, el hecho de usar antibióticos tempranamente ha hecho que las manifestaciones y los déficits neurológicos de la meningitis en los pacientes sépticos hayan disminuido. Los organismos que causan sepsis son siempre los mismos, pero obviamente van a cambiar dependiendo el lugar, el hospital, los países, ¿ok? La sepsis temprana, los organismos más frecuentes son los organismos que están en la flora materna, ¿ok? Uno de ellos, el Streptococo grupo B, tenemos los gram negativos, la Escherichia coli. La sepsis tardía son las floras características de cada unidad. Aquí mismo en la capital, una unidad puede tener una flora diferente a la otra. En los países en vías de desarrollo, los organismos más frecuentes de sepsis neonatal tardía son los gram negativos y los que causan más problemas. Y siempre tenemos el cliché de que el Streptococo grupo B es una bacteria de países desarrollados, pero aquí hay muchísimos trabajos. Creo que en la maternidad de Altagracia hace unos años se hizo un estudio para ver la incidencia y prevalencia del Streptococo del grupo B y no estamos muy lejos de eso y nunca pensamos en el Streptococo del grupo B, pero yo diría que en sepsis la primera bacteria es el Streptococo grupo B, seguidos por los gram negativos, como dije anteriormente, en los países que estamos en vías de desarrollo. Streptococo del grupo B, como decía, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, que siempre en los libros, esto es bueno para los estudiantes, son las 3 causas más comunes. Después tenemos las Klebsielas, la Klebsiella de Escherichia coli es común en nuestro país. Staphylococcus aureus, que es poco común, la Serratia, la Pseudomonas, también es común en nuestro país porque la Pseudomonas está relacionada a humedad, agua. Tenemos incubadoras que nunca las limpiamos, tenemos ventiladores que nunca los limpiamos y que usamos mucha agua, y entonces la Pseudomonas por eso son muy frecuentes. El diagnóstico de sepsis, siempre tenemos el hematócrito. Tenemos un hematócrito donde un niño rozagante y tenemos un hematócrito y de buenas a primeras ese hematócrito está en 25,000. Eso no hay ningún problema. Si muchos de nosotros trabajamos como el hematócrito, como la primera prueba de laboratorio diagnóstica para sepsis, pero hoy en día se está pensando de que no tenemos que seguir el hematócrito. Obviamente es una herramienta que nos ayuda para tener alguna luz, pero no es la primera herramienta para decir ese paciente está séptico. Como dice aquí, un conteo normal de glóbulos blancos y relación banda-neutrófilo y conteo de neutrófilo no descartan sepsis. Es decir, porque tú tengas algunas variaciones y del paciente se vea bien, eso no quiere decir que ese paciente esté séptico. Obviamente hay algunos signos que nos indican que hay signo ominoso de sepsis. Por ejemplo, si tenemos un pacientito que luce enfermo y vemos que ese paciente, los glóbulos blancos están por debajo de 5,000, probablemente ese paciente esté séptico. O que no es lo usual si está por arriba de 25,000. Tú puedes tener un paciente que la mamá recibió esteroides, ese paciente luce bien y puede tener unos glóbulos blancos 23, 24, 25, 26, 27,000. Eso no significa que este paciente esté séptico. Uno de los signos de más preocupación es cuando tú veas un hematócrito en un paciente que luce enfermo con disminución de los glóbulos blancos. La relación banda segmentado, que es lo que hoy en día más se va usando por debajo, por arriba de 0.2, también nos indica que este paciente probablemente tenga una sepsis. Trombocitopenia, plaquetas por debajo de los 100,000, también es uno de los signos indicativos en un hematócrito de que probablemente haya una sepsis. Y el conteo blanco en la mayoría de las veces está normal en las primeras horas de nacimiento. Es decir, no necesariamente lo que te indique cuando en la media hora, 1 hora, 45 minutos que tú recibiste ese paciente,
no lo que te indica ese hematócrito con relación a los glóbulos blancos sea lo real. Y nunca debemos de usar un hematócrito o los valores de un hematócrito para iniciar o para detener un tratamiento cuando estamos hablando de los blancos, cuando estamos hablando de sepsis. Y el conteo de glóbulos blancos forma parte de las pruebas importantes para que un diagnóstico sea más certero, pero no es la única herramienta que debemos de tener para iniciar un tratamiento. Próxima. Ok, obviamente todos sabemos que el hemocultivo es lo ideal, aunque todos siempre tenemos también un cliché de que nunca los hemocultivos salen positivos, o que si salió positivo es un contaminante, es decir, nunca creemos en los hemocultivos, pero obviamente un hemocultivo es lo ideal. Si tenemos un hemocultivo, vamos a creer en él. Necesitamos 1 mililitro de sangre, porque cuando hacemos las pruebas en los recién nacidos y no tenemos suficientemente sangre, decimos, no, lo que queda, mándalo en hemocultivo. Necesitamos por lo menos 1 cc de sangre para obtener buenos resultados. La sangre periférica versus la sangre de líneas umbilicales, obviamente de donde tú obtengas la sangre es lo ideal, pero si tú estás hablando de una sepsis neonatal tardía, lo ideal es que si tú tienes una línea umbilical, tú tomes la sangre de esa línea umbilical para saber si tú vas a tener que retirar esa línea. Y hoy en día se habla de sangre del cordón que es aceptable. Por ejemplo, si usted va a recibir un niño y esa mamá tuvo coriamnionitis o usted tiene una alta sospecha de sepsis, usted puede pedirle al ginecólogo sangre del cordón umbilical y han habido estudios que han comparado sangre del cordón umbilical con sangre periférica y los resultados son más o menos parecidos. El cultivo de orina no tiene ningún valor en sepsis neonatal temprana, todos lo sabemos. Obviamente sí tiene un valor en sepsis neonatal tardía. Lo ideal es que si uno está pensando en infección urinaria, lo ideal es que esa orina se obtenga a través de una punción suprapúbica o ponerle su catéter, no a través de una fundita, o porque probablemente esa fundita va a estar contaminada y no va a tener un resultado certero. Líquido cefalorraquídeo. Yo siempre he pensado y he dicho que si usted tiene un paciente muy mal, ¿para qué hacerle una punción lumbar? Simplemente póngale el antibiótico y no estar fuñendo haciendo una punción lumbar. Obviamente necesitamos líquido cefalorraquídeo para hacer el diagnóstico de meningitis en paciente con sepsis. Se debe realizar una punción lumbar si hay síntomas de meningitis en un paciente que ya tenemos predeterminado que está séptico. Es decir, eso es lo que tenemos que hacer. No dice que, bueno, a mí se me ocurrió, este paciente está séptico, no parece séptico, vamos también a hacerle una punción lumbar. Eso se hacía hace 5, 10, 15 años, que todo paciente con diagnóstico de sepsis llevaba una punción lumbar. Hoy en día no hay necesidad de eso. Existe considerable debate de cuándo realizar una punción lumbar, en especial en las primeras 24 horas de vida, pero como dije anteriormente, la incidencia de meningitis en sepsis neonatal temprana es muy baja, por eso no hay necesidad casi de hacer punción lumbar. Si no hay síntomas de meningitis y si la evaluación de sepsis se inició por razones inespecíficas, como siempre lo hacemos, distrés respiratorio, membrana hialina, taquipnea transitoria, la incidencia de meningitis es quizás 0 o menos de un 1%. Es decir, lo que tenemos que aprender aquí es que sepsis neonatal temprana no hay necesidad de descartar meningitis porque probablemente no la haya. Proteína C reactiva, los PCR, si hoy en día todo el mundo está mandando a hacer PCR, es una prueba diagnóstica que nos ayuda o nos da un poquito más de luz para obviamente decir que este paciente está séptico. Aumenta a las 6 y 8 horas de inicio del proceso infeccioso con un pico en las primeras 24 horas, pero la mayoría de nosotros mandamos a hacer la PCR a la media hora, 1 hora, cuando estamos haciendo todo el diagnóstico para descartar sepsis. Y probablemente no lo estamos haciendo incorrecto. Al nacimiento la sensitividad es baja porque se necesita una reacción inflamatoria que el aumento de interleuquina 6 aumente.
Luego de 8 horas tiene un valor predictivo negativo de 97%. Ahí es que tiene el valor real la PCR. Si una PCR después de 8 o 10 horas, como dice aquí, está negativa, probablemente ese paciente no tiene sepsis. Si está negativa, porque tiene un valor predictivo negativo de un 97%. Es decir, si a las 12 horas usted le hizo una PCR y está negativa, olvídese. Si ese paciente luce bien, quítale los antibióticos, no se busque otro problema. Si se mantiene negativo, obviamente no hay sepsis y no tiene valor para el seguimiento del tratamiento. ¿Por qué? Porque si sale positiva y nosotros le pusimos los antibióticos, no vale la pena seguir haciendo PCR para uno determinar si para los antibióticos o continúa los antibióticos, ¿ok? Y obviamente lo ideal es una PCR cuantitativa. Es decir, anteriormente solamente teníamos PCR que nos decía negativa o positiva. Hoy con la cuantitativa podemos ver numéricamente qué tan alta o qué tan baja está la PCR, que eso es lo ideal. Otro de los laboratorios que se están poniendo muy en moda es la procalcitonina, que también es para ver la reacción inflamatoria igual que la PCR. Aumenta a las 2 horas de un proceso infeccioso, es decir, una ventaja con relación a la PCR es que podemos tener resultados mucho antes cuando lo comparamos con la PCR, con un pico a las 12 horas. Hay un aumento fisiológico a las 24 horas de vida que no está relacionado a la infección. Esto es una desventaja que tiene con relación a la PCR, es decir, que tú puedes tener un paciente que no tenga sepsis normal y pueda tener una procalcitonina positiva y eso no te indica nada. Y tiene una mejor sensitividad que la PCR, pero es menos específico y obviamente mucho más caro. Es decir, mucho más caro y si nosotros tenemos una PCR, tenemos un hematócrito, lo ideal todavía es usar la PCR. Otras pruebas diagnósticas que tenemos, obviamente radiografía de tórax, porque la vamos a hacer de cualquier manera, porque probablemente ese paciente ingresó con el diagnóstico de dificultad respiratoria y le pusimos arriba, como dije anteriormente, el diagnóstico de sepsis. Aspirado de tráquea, esos son pacientes que están intubados y necesitamos ver qué organismos están creciendo a nivel del tubo endotraqueal. La mayoría de las veces un aspirado de tráquea con glóbulos blancos, con bacterias, no es indicativo de que tú tengas es indicativo que tú tengas una colonización, no es indicativo que tú tengas una neumonía o una neumonía. El aspirado de contenido de estómago o de superficie corporal hoy en día casi no se está usando porque probablemente esa piel está ya colonizada con las bacterias normales de la unidad donde está el paciente. Próxima, Carolina. Vamos a hablar del tratamiento. Los antibióticos son los rivales del oxígeno. Lo que más se usan en... El paciente está un poquito morado, ponle oxígeno. El paciente hizo ponle antibiótico. Es decir, el oxígeno y los antibióticos son los rivales en la unidad de cuidados intensivos neonatal. Pero nosotros tenemos o debemos de hacernos estas preguntas cuando vayamos a usar antibióticos. Lo primero es cuándo iniciarlo. Eso es muy fácil, nadie se hace esa pregunta. Lo inicia, pero tú no te haces la pregunta de cuándo parar. Es decir, es como, dale para allá. Es decir, nada, eso no hace nada, al contrario, si tiene 5 o 4 antibióticos, ese paciente está bien cubierto y no le va a suceder nada. Mentira, si usted está usando mucho antibiótico, le está dando la oportunidad a los hongos de que contaminen ese paciente y la cosa se vuelva peor. ¿Con qué iniciar? Es decir, ¿con qué iniciar? Debemos de iniciar, como dije anteriormente, con lo más sencillo. Yo siempre he dicho que todos decimos, que en la maternidad, cual que sea de nuestra maternidad, o en la clínica, cual que sea de la clínica, como nosotros tenemos mucha Klebsiella y mucha Pseudomonas, vamos cada día aumentando la cobertura de antibióticos. Y lo que estamos haciendo es que la Klebsiella, la Pseudomonas, le vayamos aumentando la resistencia. Si tú tienes un paciente que sospecha de sepsis, que se ve bien,
Ok, no te voy a criticar de que tú uses antibióticos. No me uses un antibiótico de lo más caro y de lo más rimbombante. Úsame una ampicilina o una gentamicina. Quizás va a venir el MA y va a decir, ¿por qué ustedes pusieron ampicilina y gentamicina? No sabe que ese paciente se va a infectar. Pero si no hay necesidad, vamos a comenzar para tratar de que la resistencia de esas bacterias que están en esa unidad disminuya. Porque si cada día ustedes la van alimentando, vamos a tener monstruos que no vamos a poder con ellos. Obviamente, ¿dónde estamos? La ruta y la dosis y las situaciones especiales, que va a haber muchas situaciones en las que no hay necesidad de iniciar antibióticos. Hay 3 factores para iniciar antibióticos. Recién nacidos están sintomáticos, ¿ok? Si un paciente está sintomático y tiene alta sospecha de sepsis, usted obviamente empiece su antibiótico. Pero si el paciente está asintomático, que ese paciente luce bien, fue un parto o una cesárea normal, que ese paciente lo que tiene es una taquipnea transitoria, ¿por qué hay necesidad de empezar antibiótico? Por favor, no lo usen. Recién nacido está asintomático, pero con factores de riesgo. Obviamente, si tiene factores de riesgo y está asintomático, usted debe iniciar antibiótico. Y obviamente, si aparte de eso tenemos pruebas diagnósticas que sugieran que hay una etiología infecciosa, debemos de iniciar antibióticos. Los antibióticos, obviamente todos lo sabemos, aunque no lo usamos como debería de ser. En sepsis temprana, los antibióticos de elección son ampicilina y un aminoglucósido. Eso yo creo que en todas partes del mundo, eso es mandatorio. No nos debemos de salir de ahí. O podemos usar ampicilina o una cefalosporina de tercera generación, como la cefotaxima. ¿Qué sucede con los aminoglucósidos? Que nosotros no, aquí en este país, yo nunca he oído hablando a nadie de eso. Si tú usas amikacina y gentamicina y lo usas a dosis alta, tú puedes causar ototoxicidad. Y uno dice, no, eso es de libro. Eso no es de libro, eso es muy común, muy común. Entonces, eso tenemos que tenerlo de acuerdo, tratar de usar dosis bajas, obviamente donde tengamos una respuesta. El esquema ampicilina o cefalosporina, el año pasado, antepasado, en Estados Unidos se hicieron unos estudios donde el esquema de ampicilina con cefalosporina predispone a los pacientes a luego tener infecciones por hongo. Y obviamente se está usando más ampicilina, un aminoglucósido, pero en países desarrollados donde se hacen niveles de aminoglucósido, se hace esto para evitar los efectos secundarios por los aminoglucósidos. En la sepsis tardía hay muchos esquemas, pero los esquemas más comunes son cefalosporina de tercera generación más un aminoglucósido. Hoy en día se está aceptando meropenem más un aminoglucósido o meropenem más vancomicina. Obviamente está de más decirle que estos son esquemas que se usan hasta que tengamos, lo ideal, un cultivo y un antibiograma para saber con qué antibióticos vamos a seguir después que tengamos eso, ¿ok? Así que eso es el esquema inicial. En sepsis tardía el uso de antibióticos es empírico, como dije, ya que no tenemos cultivos. Y la decisión está basada, como sabemos, en prevalencia de la flora de la unidad, en patrones de sensitividad y resistencia y en el grado de enfermedad del paciente. Si no pensar siempre, si vemos que el paciente está bien, no tampoco empezar o iniciar con un antibiótico de los más altos. Aquí están las dosis, que toditos las conocemos, obviamente, ampicilina, gentamicina, cefotaxima y amikacina, y eso cada quien lo hace de forma diferente. La duración del antibiótico está basada en varias cosas. No es de que, el paciente lo vamos a tener 15 días, 3 semanas en unidad de cuidado intensivo neonatal, esos 15 días, 3 semanas es indicativo de que ese paciente tiene que estar en antibiótico. No. O también, como sucede muchas veces, hay un paciente que ingresó por cualquier otra circunstancia y solamente el hecho de que un paciente llegue o tope una unidad de cuidado intensivo neonatal la vamos a tener en antibiótico. No necesariamente es así. La duración va a depender de hemocultivo, de las pruebas de laboratorio y la condición clínica y
del hallazgo que un médico, un pediatra vea con ese paciente de iniciar o de parar los antibióticos. Esto fue un artículo que salió en el New England Journal of Medicine del uso de inmunoglobulina intravenoso, que eso es uno de los problemas. En las grandes unidades de cuidado intensivo neonatal estamos gastando dinero y uno lo dice, y tú vas a la maternidad de Altagracia, y tú vas a la maternidad de Los Minas, y tú vas a la maternidad de aquí, tú vas a todos los sitios, y todos los pacientes con sepsis tienen inmunoglobulina endovenosa. No sirve para nada. Y estamos gastando, así como estamos hablando de los chelitos, hay que decirle, estamos gastando el dinero porque eso no sirve. Y aparte de que no sirve, vamos a decir que no le haga daño. Usted tiene un paciente con una vía que le está poniendo medicamento que probablemente se va a infectar con otra cosa de la unidad, pero esto no sirve para nada. Esto está demostrado y se ha demostrado muchísimas veces. Complicaciones, bueno, todos sabemos las complicaciones, obviamente shock séptico que conlleva la muerte, falla multiorgánica, meningoencefalitis, enterocolitis necrotizante, coagulación intravascular. Es decir, hay múltiples complicaciones por la sepsis. Los criterios de alta todos lo sabemos, si un paciente está bien, si está comiendo, si está controlando la temperatura, si los cultivos están negativos, así que esos son diferentes criterios para darle de alta a un paciente. En este manual que nosotros lo distribuimos en la jornada del manejo recién nacido después de la reanimación, más o menos yo puse para adaptarlo a nuestro país lo que debemos de hacer cuando sospechamos de un paciente con sepsis. Es decir, es muy fácil de hacerlo. Es decir, lo ideal no es tan solo usar antibióticos. Si tú estás sospechando de un paciente, hay muchísimas cosas que debemos de hacer para que ese paciente sobreviva y para que ese paciente no se nos complique. Es importante mantener una buena termorregulación. Uno nunca piensa en eso. Uno lo tira ahí, le pone una lámpara, lo pone en una incubadora, pero lo importante es mantener la homeostasis de ese paciente, buena temperatura. Lavado de las manos. Eso es importante. Después de tocar un recién nacido y cuando tú vas a ir a examinar a otro paciente. Yo sé que es importante chequear a los pacientes, pero no tenemos que chequear a los pacientes a cada rato. El recién nacido es muy fácil. Los recién nacidos solamente tienen 3 o 4 enfermedades. Y tú no tienes que estar diciendo a la residente, chequéamelo, vamos a ver. Una cosa que hacemos muy común es manipular los pacientes, cargarlo, darle por la espalda, porque ese paciente, mucosidad, secreciones, eso no se hace, la puñopercusión. Yo he visto personas con un paciente enfermo, cogerlo en la mano y comenzar a darle la espalda. Eso no sirve para nada, señores. Si tú ves que un paciente está bien, que si tiene su monitor, si tenemos la dicha de tenerlo, que está respirando bien, que está rosado, que se ve confortable. No, el que está trabajando en una unidad de cuidado intensivo neonatal y ese paciente pasó por la universidad, suponemos, ¿verdad? Paciente pasó por la residencia o está en la residencia alto, y ese paciente pasó por una subespecialidad. Coño, señores, usted nada más come un paciente, ¿sabe? No hay necesidad de molestarlo. Por eso, no hay que ponerle la mano. Y si se le pone la mano por alguna razón, lávense las manos. Díganle a las enfermeras lavarse las manos, porque uno de los grandes problemas es el lavado de manos. Manipulación mínima, no manipularlo. Obviamente, minimizar el ambiente, el ruido, mantener signos vitales. Evitar venospunciones. Lo que más, yo diría que la causa más, mira, si eso se investigara, yo estoy seguro que eso, la causa más frecuente por la que nuestros pacientes en nuestros hospitales se infectan es por la cantidad de laboratorio que lo hacemos. Tenemos un paciente que está amarillito, ¿qué importa? Póngale mejor una lámpara y no esté haciéndole bilirrubina. Vamos a hacer la cosa lógica. Obviamente lo ideal es hacerla y saber, pero si tú ves un paciente que no está tan amarillito, ¿por qué usted va a hacerle la bilirrubina? Y si hoy la bilirrubina está, o ayer la bilirrubina estaba en 8, ¿por qué usted quiere saber cómo está hoy? Pónganle una lámpara. ¿Para qué usted tiene que hacer el hemograma diario? ¿Para qué pullarlo? No hay necesidad, porque eso es una de las causas por las que los pacientes se enferman. Laboratorios esenciales, vías periféricas para el manejo hidroelectrolítico. Si su paciente comenzó a comer
y no necesita tanta solución, y su paciente usted le calcula que está con lo que está ingiriendo, quítele la línea, olvídese de tenerle la línea, de que porque ese paciente está en unidad y yo voy a mantenerle dando antibióticos. No hay necesidad de eso. Dale para atrás, compañera. Y evitar lo más que se pueda las líneas umbilicales. Obviamente, si usted ve que ese paciente va a durar mucho tiempo, póngale una línea umbilical, porque eso va a prevenir que usted lo esté pullando. Pero si el paciente va a estar 1 o 2 días, y si es un paciente, ¿por qué usted le va a invadir y ponerle una línea umbilical para que ese paciente se le infecte? Obviamente, todos lo sabemos, iniciar con dextrosa, 70 mililitros por kilo, prevenir hipoglicemia y, lo más importante, iniciar alimentación lo más rápido posible. Si ese paciente no tiene dificultad respiratoria o aún teniendo dificultad respiratoria, usted le puede poner un Levin y comenzar a darle leche materna, un cc cada 3 o 4 horas, 2 cc cada 3 o 4 horas. No dejar a un paciente sin alimentarlo 5, 6, 7 días. No importa que el paciente esté enfermo, esto está más que demostrado. Si el paciente está en una unidad de cuidado intensivo neonatal, usted tiene que iniciarle alimentación lo más rápido posible, porque si no le inicia alimentación, la flora el intestino no va a funcionar, la flora normal del intestino se va a descompensar, ese paciente le va a hacer una enterocolitis. No es como uno cree que si tú lo vas a alimentar le da enterocolitis, es al revés. Si usted no lo alimenta, le da la enterocolitis, se le infecta y el paciente se le muere. Y hasta aquí llegamos. Gracias.